Maussan Televisión presenta. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Dos hermanos mexicanos fueron detenidos y llevados al centro de detención de migrantes, Alligator Center, pese a estar legalmente en los Estados Unidos. En total, hay 14 connacionales retenidos en ese lugar y el gobierno mexicano busca repatriarlos. Se desploma la popularidad de Donald Trump del 53 al 42% debido a los escándalos y a su política migratoria. Solo 56% apoya su estrategia. Desclasifican los expedientes del caso Martin Luther King. La familia del líder asesinado advierte que podrían ser utilizados para afectar su legado e imagen. Científicos piden a la NASA trabajar en 6 áreas críticas y estar preparada para el descubrimiento de civilizaciones extraterrestres. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. Dos hermanos mexicanos fueron detenidos en Florida y trasladados al polémico centro de detención Alligator Alcatraz. A pesar de tener los papeles en regla, fueron retenidos por una infracción menor. Ya son 14 los connacionales en este centro, donde se denuncian abusos y tratos indignos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hay 14 detenidos en Alligator Alcatraz y el cónsul alerta de la falta de acceso para defensa de dos hermanos. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana apuntó que hay 14 detenidos en el centro de detención en Florida y que se están haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. El cónsul de México en Orlando declaró en sus redes sociales que se investiga la situación de dos hermanos detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz tras reunirse con el padre de los jóvenes, Martín González, quien viajó para pedir apoyo del gobierno mexicano tras el arresto de sus dos hijos. A su vez, el cónsul también informó que los jóvenes fueron detenidos el 7 de julio, aparentemente por tener los vidrios del automóvil polarizados, y añadió que uno de los detenidos, Carlos González, se encontraba de visita con visa de turista vigente y que el hermano de Carlos está casado con una ciudadana estadounidense. El Consulado de México en Orlando exigió a las autoridades el acceso inmediato de la defensa legal de los hermanos mexicanos y enfatizó que seguirán informando sobre el caso para que no quede en la impunidad, y el cónsul afirmó que esto no es justicia. Sheinbaum detalló que se envió una nota diplomática al gobierno estadounidense y a través de los consulados se insiste en que sean devueltos a México de la manera más pronto posible y afirmó: en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro. La presidenta dijo que los consulados investigan si hay violaciones a los derechos humanos de los mexicanos detenidos y afirmó este martes que su gobierno está haciendo las gestiones necesarias para que sean repatriados. Por otra parte, migrantes detenidos en Miami afirman que fueron encadenados con las manos atadas a la espalda y obligados a arrodillarse para comer comida de platos de espuma de poliestireno, como perros, denunció la organización Human Rights Watch.
En el informe titulado ¿Sientes que tu vida se acabó?, se basa en 11 testimonios de personas detenidas y concluye que a las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos. Mientras que el Pentágono ordenó este lunes el despliegue de los 700 marines de Los Ángeles, esta decisión se produce después de que la mitad de las tropas de la Guardia Nacional recibieron la orden de abandonar la ciudad la semana pasada. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reclamó la victoria tras la noticia y la calificó como una victoria para la ciudad. Una nueva encuesta revela que el 56% de los estadounidenses desaprueban la política migratoria de Donald Trump. La detención de inmigrantes legales ha generado fuerte rechazo. Una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico YouGov revela que el 56% de estadounidenses desaprueba la gestión migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos niveles de popularidad han caído hasta el 42%. El sondeo fue aplicado a 2.343 adultos entre el 16 y 18 de julio, en el cual se reflejó el descenso en los números de aprobación de Trump, que en febrero se encontraba en el 53% de aceptación. El manejo inmigratorio es el área que más influyó a la hora de evaluar el trabajo del presidente, seguido por otros temas como la inflación, la mega ley de exenciones fiscales y recortes al gasto rubricada por mandatario, y el caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Además, el apoyo al programa de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, impulsado por el presidente, ha disminuido de un 59% en febrero pasado a un 49% actual, aunque la política sigue popular entre el 91% de los republicanos. Sin mencionar que entre las personas encuestadas, el 64% considera que la comunidad hispana es la más afectada por las redadas migratorias, en ascenso en los últimos meses, aunque un 78% considera este trato como injusto. Sin embargo, la misma mayoría del 64% reconoce que las políticas de mano dura del mandatario han contribuido a la caída en las cruces irregulares en la frontera sur con México. Por otro lado, el 70% de los encuestados considera que la administración de Donald Trump debería estar más enfocada en reducir la inflación en Estados Unidos, la cual en junio de 2025 repuntó un 2.7%. En cuanto al caso Epstein, las opiniones son dispares y demuestran una relativa insatisfacción en la forma en la que la administración ha manejado la investigación. Cabe mencionar que la presión de las bases ha llevado al mandatario a ordenar la publicación de toda información creíble y la divulgación de testimonios del gran jurado. En Gaza, la crisis humanitaria sigue cobrando vidas. Al menos 33 personas, incluidos 12 niños, murieron de hambre. Israel además atacó una oficina de la OMS en la región. En Gaza, la crisis alimentaria se agrava rápidamente. 4 niños murieron de hambre en las últimas 24 horas, según informaron médicos locales. Entre ellos se encontraba un bebé de apenas 6 semanas, Youssef Al-Safadi, quien falleció en una sala de hospital en el norte del enclave. Las autoridades sanitarias palestinas aseguran que al menos 15 personas murieron de inanición en solo un día, mientras la malnutrición se extiende de forma alarmante, especialmente entre los más pequeños. La madre no puede amamantar, no hay comida ni bebida, así que no hay leche materna. El bebé murió de desnutrición. El niño tenía desnutrición y la madre tenía desnutrición. Este es el caso de todos los niños de la franja de Gaza.
El precio de una caja de leche en polvo supera los $100, un lujo imposible para la mayoría de las familias gazatíes. Las cifras también son devastadoras. Al menos 101 personas han muerto de hambre durante el conflicto, incluyendo 80 niños, la mayoría de ellos en las últimas semanas. Además, según la ONU, 1.054 personas han sido asesinadas mientras intentaban conseguir alimentos. Mis hijos se levantan enfermos todos los días. Uno de ellos enferma cada 2 días. ¿Y qué hago yo? Voy a buscarles una solución salina. ¿Qué puedo hacer? No hay comida, ni pan, ni alimentos, ni bebidas, ni arroz, ni azúcar, ni aceite de cocina, ni bulgur, nada. No hay ningún tipo de comida disponible para nosotros en absoluto. Israel controla la entrada de ayuda humanitaria al territorio, que ha sido devastado por casi 2 años de conflicto y desplazamientos forzados. No necesitamos mirar más allá del espectáculo de horror en Gaza. La desnutrición se dispara. El hambre llama a todas las puertas. Expertos en seguridad alimentaria advierten que Gaza ya se encuentra en el nivel 5 de hambre, el más alto en la escala internacional, considerado un punto de no retorno. La crisis de hambre se suma a la denuncia de un nuevo ataque contra instalaciones humanitarias a la Organización Mundial de la Salud, quien condenó un bombardeo de Israel que destruyó su almacén principal en la ciudad de Deir al-Balah y dañó gravemente un edificio que alojaba a su personal. En un comunicado, la OMS detalló que el personal y sus familias, incluidos niños, resultaron traumatizados por los bombardeos que provocaron incendios y daños considerables. El ejército israelí había irrumpido en las instalaciones, forzando a mujeres y niños a evacuar a pie, mientras los hombres fueron esposados, desnudados e interrogados a punta de pistola. La situación humanitaria en Gaza empeora cada día, y los organismos internacionales advierten que la combinación de hambre, ataques y desplazamientos masivos podría tener consecuencias irreversibles si no se permite el acceso inmediato de ayuda humanitaria sin restricciones. Estados Unidos anunció que dejará la UNESCO a finales de 2026 al considerar que la organización ya no representa sus intereses. Ya son 5 las agencias de la ONU que ha abandonado. Por tercera vez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que el país saldría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, del que era el principal contribuyente, la cual se hará oficial el 31 de diciembre de 2026. La nación estadounidense ha abandonado ya 5 agencias y grandes acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los motivos del Departamento de Estado también está la proliferación de la retórica anti-israelí dentro de la organización, que inclusive el gobierno de Israel ha respondido celebrando la decisión y asegurando que es un paso necesario hacia la justicia y el derecho de Israel. Ante la decisión de que Estados Unidos salga de la UNESCO, la directora general de la organización, Audrey Azoulay, dijo que lamentaba la resolución por parte del presidente estadounidense. Sin embargo, aseguró que estaban ya preparados inclusive a nivel presupuestario, por lo que no generó un máximo asombro ante el anuncio. Parte de las 5 agencias que Estados Unidos ha abandonado, además de la UNESCO, son la Organización Mundial de la Salud, el 21 de enero de 2025. Al poco de asumir la presidencia, el gobierno de Donald Trump anunció su retirada de la OMS, agencia del que era el principal contribuyente, pues financiaba hasta entonces un 18% de su presupuesto total. Los acuerdos climáticos de París. Ese mismo 21 de enero, Trump anunció igualmente su retirada de los acuerdos climáticos, decisión que también había implementado en su primer mandato y que igualmente había sido revocada por Biden. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizado el 4 de febrero de 2025 con una orden ejecutiva. Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. También ese 4 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump formalizó la suspensión de la financiación estadounidense a esta agencia. Según la portavoz del Departamento de Estado, a partir de este momento,
La participación de Washington en organismos internacionales solo se centrará en promover los intereses estadounidenses con claridad y convicción. Más adelante, desclasifican los expedientes del caso de Martin Luther King. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Maussan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Estados Unidos liberó más de 230,000 páginas sobre el asesinato de Martin Luther King. Sus hijos temen que la información pueda ser usada para dañar su legado. El gobierno de Estados Unidos acaba de publicar más de 240,000 páginas de documentos relacionados con el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King. Entre ellos hay registros del FBI que confirman algo que por años se sospechó, que el propio gobierno lo vigiló e intentó desacreditarlo mientras luchaba por la igualdad racial. Los archivos fueron liberados el lunes 21 de julio por el Departamento de Justicia y publicados en el sitio web de los Archivos Nacionales. La agencia dijo que aún faltan más documentos por darse a conocer. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, cuando tenía solo 39 años. En ese momento, había empleado su lucha por los derechos civiles para también exigir justicia económica y oponerse públicamente a la guerra en Vietnam. Su muerte conmocionó al país. Ese mismo año, también fueron asesinados el candidato presidencial Robert F. Kennedy y antes el presidente John F. Kennedy en 1963. Este 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también desclasificó documentos sobre esos casos como parte de su promesa de dar mayor transparencia. Los nuevos archivos confirman que el FBI, dirigido por J. Edgar Hoover, espiaba a King en secreto, interviniendo sus teléfonos y recopilando información personal bajo la falsa sospecha de que tenía vínculos con el comunismo durante la Guerra Fría. Años después, el propio FBI reconoció que esas acciones fueron un abuso de poder. Durante su vida, nuestro padre fue víctima de una campaña de vigilancia depredadora y profundamente invasiva por parte del FBI. Señalaron los hijos de King, Martin Luther King III y Bernice King, en un comunicado. La familia teme que la publicación de estos archivos sea usada para dañar su imagen. Por eso, pidió a quienes accedan a los documentos lo hagan con respeto y empatía. Debemos honrar su sacrificio comprometiéndonos con su sueño de una sociedad basada en la compasión, la unidad y la igualdad. El hombre que confesó haber asesinado a King fue James Earl Ray, un segregacionista que luego se retractó de su confesión. A pesar de múltiples teorías de conspiración, Ray fue condenado y murió en prisión en 1998. Martin Luther King dejó un legado inmenso. Fue Premio Nobel de la Paz y símbolo de la lucha no violenta por la justicia racial. Hoy, más de 5 décadas después de su muerte, los documentos recién publicados vuelven a recordar cómo el poder también puede volverse contra quienes luchan por cambiar el mundo. En Afganistán, decenas de mujeres y niñas fueron arrestadas por no cumplir con el código de vestimenta. La ONU denuncia que se trata de un apartheid de género. En la capital afgana, decenas de mujeres y niñas han sido detenidas en los últimos días por el presunto incumplimiento del código de vestimenta impuesto por los talibanes. El régimen ha intensificado los operativos de patrullaje moral, reavivando una política de control que la ONU y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han calificado como un apartheid de género. Este describe una política que busca borrar a las mujeres de la vida pública y someterlas por completo a un sistema patriarcal extremo. Las mujeres fueron interceptadas en calles, mercados y paradas de transporte público en Kabul por no vestir lo que los talibanes consideran ropa islámicamente apropiada, es decir,
cubrirse completamente el cuerpo con burka o abaya, incluyendo el rostro. Algunas fueron retenidas sin acceso a representación legal ni contacto con sus familias. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, la vida de las mujeres afganas ha sido desmantelada sistemáticamente. Se les ha prohibido trabajar en la mayoría de los sectores, asistir a escuelas secundarias y universidades, viajar sin un acompañante masculino. Ni siquiera su voz es libre de ser escuchada en público. El castigo por desobedecer estas restricciones puede ir desde la detención hasta la violencia física. La comunidad internacional ha condenado repetidamente estas acciones, pero el intento de sanciones económicas y la falta de reconocimiento al régimen talibán no han impedido que continúe la represión. El tiempo sigue corriendo. Cada día que pasan bajo este sistema de opresión, miles de niñas pierden su derecho a la educación, cientos de mujeres pierden su libertad y muchas más pierden la vida. Afganistán ha convertido el simple acto de caminar libremente siendo mujer ahora en un acto de valentía. La primera ministra de Dinamarca impulsa una ley para prohibir la burka en las escuelas. Dice que Dios debe quedar fuera del aula. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció planes para extender la prohibición en la nación del velo islámico en escuelas y universidades, afirmando que la democracia debe anteponerse a la expresión religiosa en los espacios públicos. El país europeo introdujo por primera vez una prohibición pública sobre cubrirse la cara completa en 2018. Sin embargo, hasta ahora la ley no se aplica a las instituciones educativas. La primera ministra afirmó: hay lagunas en la legislación que permiten el control social musulmán y la opresión de las mujeres en las instituciones educativas de Dinamarca. Soy la primera ministra de Dinamarca. También soy mujer y no puedo tolerar la opresión de las mujeres. Mette Frederiksen planea también que no haya espacios dedicados a la oración en ningún centro educativo del país. El velo que cubre la cara no se puede utilizar en las escuelas de Francia o de algunos territorios de Alemania, como Hamburgo. Y ahora, la primera ministra danesa quiere hacer lo mismo. El problema, en definitiva, no es la migración, sino la instalación de grupos étnicos que no aceptan las reglas de quienes los acogen. Tienen sus propias leyes y ninguna intención de asimilarse a la cultura y a las costumbres del país que los recibe. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Comparte Donald Trump video falso generado con inteligencia artificial de la captura de Barack Obama. La secuencia manipulada parece basarse en imágenes de una reunión real ocurrida en noviembre de 2016 entre ambos mandatarios, pero que ha sido alterada para mostrar a agentes del FBI irrumpiendo en la sala, obligando a Obama a arrodillarse y colocándole esposas. Mientras Donald Trump observa sonriente y de fondo se escucha la canción YMCA de la banda estadounidense Village People. Marchan en Israel para exigir la liberación de los rehenes y fin de guerra en Gaza. Con bolsas de harina y fotografías de niños desnutridos de Gaza, cientos de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza y el hambre, así como la liberación de rehenes en manos de Hamás. Hemos venido aquí hoy, tanto ciudadanos judíos como palestinos de Israel, para protestar contra la terrible catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza y contra la política de hambruna de nuestro gobierno, dijo el organizador comunitario israelí del movimiento Standing Together, Yuri Veltman. Los manifestantes marcharon y corearon consignas para el fin del hambre en Gaza, portando carteles con imágenes de niños.
Una treintena de personas murió de hambre en las últimas 24 horas en Gaza, según los médicos que dicen que la ola de hambre que se ha cernido sobre el enclave durante meses finalmente está llegando. Zimbabue insta a una restauración urgente de los humedales ante el inicio de la COP15. La ministra del Medio Ambiente de Zimbabue, Evelyn Ndlovu, instó a adoptar medidas urgentes para restaurar los humedales a nivel global, en el marco de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención sobre los Humedales, COP15, que se celebra a partir del miércoles en Zimbabue. Los humedales no son un lujo ambiental, sino una necesidad hidrológica, una obligación climática y un deber en materia de desarrollo, subrayó Ndlovu en una rueda de prensa previa al inicio oficial del encuentro, que tendrá lugar en Victoria Falls, oeste, del 23 al 31 de julio. Nos interesa su opinión. Comuníquese con nosotros en las redes que aparecen en pantalla. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Continuamos en Tercer Milenio 360. Científicos advierten que el cambio climático está exacerbando tormentas, sequías e incendios. El mundo ya enfrenta consecuencias directas. 2024 no fue solo otro año más. Fue el año en que la Tierra cruzó una línea roja. La temperatura global superó por primera vez el umbral de los 1,5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Ese número, que parecía solo una advertencia en los tratados internacionales, ahora es una realidad. Y con él, el clima ha comenzado a desatar su furia sobre nosotros. Ejemplo de ello en Italia y América del Sur. La tierra se agrietó bajo el peso de una sequía implacable. En Nepal y Sudán, las aguas no perdonaron. Las inundaciones se llevaron hogares, caminos y vidas enteras. En México, Mali, Arabia Saudita, el calor fue un asesino invisible. Miles de muertos por las olas de calor abrasadoras. Y mientras el sur se quemaba, el viento giraba con violencia. Tifones y ciclones golpearon sin descanso a Filipinas y a los Estados Unidos. 6 tifones en solo un mes, una tormenta tras otra, como si el planeta hubiese olvidado cómo respirar. Los científicos no dejan lugar a dudas. Esto no es al azar. El cambio climático causado por la quema continua de combustibles fósiles está intensificando cada ola de calor, cada tormenta, cada incendio, cada inundación. Un mundo donde un evento extremo que ocurría cada década, ahora ocurre casi 3 veces por década y con más furia. Así que el cambio climático realmente cambia las probabilidades, la probabilidad de que ocurran estos eventos. Así que, aunque sabemos que las olas de calor, las sequías y las fuertes lluvias han ocurrido en el pasado durante cientos de años, hoy en día son más frecuentes. Eso es realmente lo que tiene que ver con el calentamiento del clima, el calentamiento de la atmósfera que solo lo intensifica. En Los Ángeles, los incendios de enero del 2025 dejaron barrios enteros convertidos en esqueletos de ceniza, más de 12,000 estructuras destruidas. El fuego encontró combustible en una vegetación seca, quemada por el sol, sedienta. La atmósfera, ahora más cálida, retiene más humedad, y cuando la suelta, no llueve, se desborda. Lo confirma la NOAA. 2024 fue el tercer año más húmedo jamás registrado en los Estados Unidos, pero el agua no cae donde se le necesita. A veces inunda y a veces se ausenta. El tiempo ya no es un aliado, es una amenaza. La tierra nos habla a gritos, con fuego, con viento y con agua. Y si no frenamos el calentamiento global, si no dejamos de alimentar a este monstruo con petróleo y carbón, la furia del clima no hará más que escalar. La catástrofe no es mañana, es ahora.
Un brote de algas tóxicas en Australia ha matado a miles de peces y especies marinas. Las autoridades lo consideran un desastre natural. El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, asegura que el brote masivo de algas tóxicas que ha causado la muerte a miles de animales marinos de cientos de especies diferentes es un desastre natural, una crítica al gobierno federal de la nación por minimizar un evento devastador para la vida marina y los pescadores locales. Desde marzo de este año, una floración de una alga marina llamada Karenia mikimotoi ha impactado gravemente al sur de Australia, debido a que esta alga microscópica está sofocando a los seres marinos. El gobierno federal australiano ya ha destinado $9 millones de apoyo para mitigar el brote. Sin embargo, se ha negado a describir este evento como un desastre natural, ya que eso significaría que es necesaria una respuesta mayor. Por lo que políticos como el primer ministro de Australia del Sur han criticado las acciones del gobierno federal ante el evento de proliferación de algas más grande que ha visto la costa de Australia. Quiero ser muy claro al respecto. Esto es un desastre natural y creo que los políticos se perjudican a sí mismos enredándose en tecnicismos. Esto es un desastre natural. Debería reconocerse como tal. Es decir, más de 400 especies marinas diferentes han sido sacrificadas o han muerto como resultado de esta proliferación de algas. Durante la conferencia, el político también anunció que su gobierno donará más de $9 millones para esfuerzos de limpieza e investigación. Hasta el momento se ha registrado la muerte de un total de 13.800 animales marinos en la plataforma de ciencia iNaturalist, aunque expertos predicen que el número real podría ser mucho mayor. Los científicos señalan al cambio climático como el principal responsable del evento, ya que a pesar de que las floraciones de algas son naturales, son causadas por el calentamiento de los océanos y la contaminación por nutrientes. Actualmente se estima que el alga se extiende por un área equivalente al doble del territorio de la capital australiana. Por lo tanto, hacen un llamado urgente al gobierno federal para tomar acciones más contundentes mientras las consecuencias para la vida marina y las comunidades pesqueras siguen en aumento. Preocupación mundial por la muerte masiva de abejas en Estados Unidos. Científicos investigan si un nuevo tipo de ácaro está detrás del colapso. En Estados Unidos, se ha reportado que las colonias de abejas melíferas enfrentan pérdidas sin precedentes para el año 2025, con proyecciones que advierten una reducción de entre el 60 y el 70% en las poblaciones comerciales. Científicos de la Universidad Estatal de Washington advierten que esta reducción de polinizadores podría tener repercusiones directas y graves sobre la producción agrícola a nivel nacional. En los últimos 10 años, las pérdidas anuales de colonias de abejas oscilan entre el 40 y 50%. Sin embargo, esta cifra se ha disparado considerablemente. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aproximadamente el 35% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de los polinizadores animales como las abejas. Los cultivos más afectados incluyen frutas y verduras, como manzanas, fresas, pepinos y aguacates, así como frutos secos, en especial las almendras. Otros productos que también están en riesgo son el café, el cacao y la vainilla. Expertos declaran que estas pérdidas se deben a diversos factores, las cuales van desde deficiencias nutricionales, infestaciones de ácaros, enfermedades virales y la exposición a pesticidas durante la temporada de polinización anterior. Creo sinceramente que esto es el resultado de una combinación de múltiples factores estresantes, lo que ha llevado a mi laboratorio a centrar sus esfuerzos en estudiar cómo estos factores interactúan
y cómo afectan a los polinizadores. Sin mencionar que se ha descubierto que casi todas las colonias afectadas contrajeron un virus apícola transmitido por ácaros, parásitos que desarrollaron resistencia a los principales productos químicos utilizados para controlarlos. La comunidad científica continúa trabajando para encontrar soluciones a este problema. Por otro lado, los apicultores ya están enfrentando los primeros impactos negativos. Las próximas acciones en la lucha contra este fenómeno serán determinantes para el futuro de la polinización en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La OMS advierte sobre un aumento peligroso del caso de chikungunya en Asia y África. Pide reforzar medidas sanitarias en zonas de riesgo. La Organización Mundial de la Salud este martes emitió una señal de alarma para evitar una repetición de una epidemia de virus por chikungunya, transmitido por mosquitos, que arrasó el mundo hace 2 décadas. A medida de que nuevos brotes vinculados a la región del Océano Índico se extendieron a Europa y otros continentes, se calcula que 5.600 millones de personas viven en zonas de 119 países en riesgo de contraer el virus, lo que puede causar fiebre alta, dolores articulares y discapacidad a largo plazo. La oleada actual por chikungunya comenzó a principios del 2025, con brotes importantes en las islas del Océano Índico. Se estima que hasta ahora 1/3 de la población de la Reunión ya ha sido afectada, además de que el virus se ha extendido hacia Somalia y Kenia. Uno de los casos particulares más emergentes es Francia, donde se han registrado aproximadamente unos 800 casos de contagio por chikungunya desde el 1 de mayo de 2025. Se han detectado 12 episodios de transmisión local en varias regiones del sur de Francia, lo que significa que las personas se infectaron por mosquitos sin haber viajado a zonas endémicas. La semana pasada también se detectó un caso en Italia. El virus de chikungunya, para el que no existe tratamiento específico y que se propaga principalmente por especies de mosquitos aedes, entre ellos el mosquito tigre, que también se transmite el dengue y el Zika, puede provocar rápidos brotes y de gran magnitud. Más adelante le diremos por qué la rotación de la Tierra dura menos el día de hoy. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Mausan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Hoy, 22 de julio, el planeta vive el día más corto del año, 1.3 milisegundos menos. Esto se debe a variaciones en la rotación de la Tierra por factores geofísicos. Datos recientes del Servicio Internacional de Rotación Terrestre indican que hoy, 22 de julio del 2025, es el día más corto del año, con una duración menor a la habitual, con los días durando 1.3 milisegundos menos, según reportes del Smithsonian Magazine y The Washington Post de esta mañana. Este fenómeno tiene implicaciones importantes para sistemas tecnológicos que dependen de la precisión absoluta por parte de satélites, GPS y comunicaciones globales. Científicos atribuyen este aumento en la velocidad rotacional a varios factores, como es la posición de la Luna sobre los polos, cambios en la atmósfera, corrientes oceánicas e incluso la interacción entre el núcleo líquido y el manto terrestre. Aunque estos episodios son breves, pueden causar desajustes temporales entre el tiempo universal coordinado y el tiempo solar, afectando la precisión en la medición del mismo. La comunidad internacional vigila de cerca este comportamiento. Por primera vez, se estudia la posibilidad de restarle un segundo o un leap negative second del tiempo oficial
que es una medida compleja que nunca se ha aplicado, pero que podría ser necesaria si esta aceleración persiste. Mientras tanto, instituciones como el Servicio Internacional de Rotación Terrestre actualizan sus modelos y preparan protocolos, ya que la estabilidad del tiempo atómico es clave para la infraestructura global, como son finanzas, redes eléctricas y telecomunicaciones. Este fenómeno resalta la importancia de mantener sistemas de tiempo precisos en un mundo cada vez más interconectado. A medida que avanzamos, es crucial monitorear estos cambios para garantizar el funcionamiento adecuado de las tecnologías que usamos a diario. El tiempo es la moneda más valiosa que poseemos, y ahora nuestro planeta mismo parece querer robarnos segundos de nuestras vidas. Cada milisegundo perdido nos desafía a valorar aún más cada instante, recordándonos que en un mundo que no se detiene, el tiempo se convierte en el recurso más valioso. Hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro, una fecha para recordar la importancia de cuidar nuestra salud mental y prevenir enfermedades neurológicas. Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha declarada por la Federación Mundial de Neurología desde el año 2014. Este día busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado del cerebro, difundir los avances de la neurociencia y fomentar hábitos saludables que favorezcan el buen funcionamiento del órgano más importante de los seres humanos. El cerebro, también conocido como materia gris, representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de la energía y oxígeno del organismo. Es el centro del procesamiento de información del cuerpo. Controla funciones vitales y cognitivas como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la creatividad y la toma de decisiones. Uno de los propósitos del Día Mundial del Cerebro es visibilizar las discapacidades neurológicas y mentales, así como combatir los estigmas asociados a ellas, ya que padecimientos como la migraña, los trastornos mentales o enfermedades infecciosas como la meningitis afectan la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Sin embargo, este día no solo busca crear conciencia sobre las enfermedades neurológicas, sino también promover hábitos que favorezcan un cerebro saludable. Entre las recomendaciones más destacadas están mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente, evitar productos ultraprocesados, ejercitar la mente, fortalecer lazos sociales y controlar factores de riesgo como el estrés, la hipertensión, así como el consumo de drogas y tabaco. En una época en la que la expectativa de vida aumenta, el cuidado del cerebro se vuelve esencial para una vejez funcional. La salud cerebral no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que es la clave para mantener nuestro bienestar emocional y capacidad ante los eventos de nuestra vida diaria. La NASA alista protocolos ante un posible hallazgo de vida inteligente fuera de la Tierra. Piden que la ciencia y la cultura estén preparadas para lo que viene. Diversos científicos han propuesto 6 áreas críticas en las que la NASA debería invertir ahora, antes de que se produzca cualquier descubrimiento de civilizaciones extraterrestres avanzadas. Estas abarcan desde el desarrollo de las tecnologías de detección, hasta el estudio de cómo las diferentes culturas podrían interpretar la noticia del descubrimiento extraterrestre. Un reciente artículo de investigación del Centro de Postdetección SETI de la Universidad de St. Andrews en Escocia describe cómo la Agencia Espacial de los Estados Unidos y la comunidad científica mundial deberían prepararse para el momento en que la humanidad detecte señales de inteligencias extraterrestres. El artículo enfatiza que la detección de una tecnofirma desencadenará un proceso global complejo, marcado por la incertidumbre, la desinformación y múltiples actores ideológicos. Los investigadores, dirigidos por Kate Genevieve, del Instituto de Astroecología de St. Andrews, argumentan que los esfuerzos de preparación anteriores, incluyendo las directrices de 1989, están lamentablemente desactualizados. Habla Kate Genevieve.
Un aspecto fascinante de la investigación consiste en desarrollar paradigmas de otras mentes, que básicamente nos preparan para reconocer inteligencias que no piensan como nosotros. Técnicas de bioacústica, aprendizaje automático y computación cuántica ofrecen importantes perspectivas, como el estudio del canto de las ballenas y la navegación de las aves para comprender patrones de comunicación no humanos. Los investigadores sugieren que estudiar el canto de las ballenas puede ayudar a comprender formas de comunicación no humanas como las que pueden experimentar las inteligencias extraterrestres. Este enfoque desafía a los investigadores a ir más allá de las suposiciones geocéntricas. Si los extraterrestres se comunican mediante métodos que jamás imaginamos, quizás mediante entrelazamiento cuántico o patrones que no hemos reconocido, nuestros métodos de detección actuales podrían pasarlos por alto por completo. Los científicos afirman que la pregunta no es si alguna vez detectaremos señales de tecnología extraterrestre, sino si estaremos preparados cuando lo hagamos. Al invertir ahora en investigación, cooperación internacional y estrategias de comunicación, la NASA puede ayudar a garantizar que el mayor descubrimiento de la humanidad se convierta en un momento de unidad y asombro, en lugar de caos y confusión. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. No se pierda mañana a las 7:55, 360 primera edición con Omar Patiño. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.